Hoy día quiero ver un tema muy importante y le he puesto tomando buenas decisiones. Tomando buenas decisiones. Hemos hablado de la importancia de caminar en el Espíritu y dentro de ese caminar hay muchas decisiones que debemos tomar. La vida consta de un sinfín de decisiones, donde a veces algunas no parecen tener importancia. Tomar una locomoción, ir a algún paseo, pero que terminan siendo cruciales. Otras son abiertamente decisivas en nuestras vidas. Y detrás de todo nuestro quehacer hay una decisión que hemos tomado, más bien consciente o no, pero hay una decisión. Y alguno de ustedes en este momento está a las puertas de tomar decisiones muy importantes. Y podemos tender a minimizar la importancia, pero para Dios son importantes. Nuestras decisiones laborales, familiares, académicos, todas las decisiones académicas que hemos de tomar, todo el Señor tiene una opinión. Tiene una opinión. Y muchas veces lo primero que nosotros pensamos en relación a esas decisiones, lo primero que viene a nuestra cabeza, muchas veces no tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. Más bien con nuestra comodidad o lo que piensan las personas que nos rodean. Puede ser muy diferente la opinión de Dios a la opinión de toda nuestra familia. Puede ser. O el consejo de nuestros amigos. Puede ser muy diferente la opinión de Dios. Puede ser muy diferente a nuestra propia lógica de la circunstancia. Y si pueden abrir a Marcos 10, 17, vemos aquí que el consejo del Señor no es muy esperado por este joven. En Marcos, versículo 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, Jesucristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí hay un joven que demuestra conocer a Jesucristo, hincándose frente a Él. Se puede entender como adoración, declarándole bueno. Se puede entender eso como adoración. Pareciera que conocía a Jesús, que es digno de toda adoración, y Jesús le cuestiona esto. Cuestiona su actuar. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Importante eso.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, Jesucristo nos invitaba a todos los que Él veía a seguirle. Pero este joven había tenido alguna medida de revelación. Ahí vemos cómo trata a Jesucristo con adoración y honra. Algo sabía del Señor, algo se había percatado para acercarse a Él de esta forma. Pero Jesús lo lleva a una decisión real. Lo mismo que le ha pedido a los otros discípulos. Nada nuevo, nada excepcional. Para seguir Jesucristo, uno debe estar dispuesto a dejarlo todo. Como lo habían hecho los demás anteriormente, pero dice acá que su respuesta fue diferente. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué tremendo. Una propiedad, animales, casas, o seguir al Creador del universo y tener un lugar especial con el Creador del universo, donde un par de terrenos y una casa es como nada caminando con Él, porque Él es dueño de todo. Qué tremenda decisión la que tomó este joven. Qué trágico no haberse percatado con quién realmente estaba hablando. Qué necio lo que él decide. Y nosotros tomamos decisiones todos los días. Qué importante no seguir nuestra lógica pasada humana, sino que tomar buenas decisiones espirituales. Porque quizás no entendemos lo que tenemos delante de nosotros, lo que viene por delante, no sabemos. A veces son decisiones prácticas, bien prácticas, un qué hacer. Y a veces no son tan prácticas qué hacer, para dónde ir, qué comprar, a quién visitar, sino que son decisiones más bien internas. ¿Cómo debo yo sentir frente a esta persona? ¿Cómo debe ser mi comprensión de lo que recién pasó con alguien que me hirió? ¿Cómo debo yo reaccionar frente a esta situación que está ocurriendo en mi oficina o en mi familia? No son necesariamente decisiones que nos llevan de inmediato a actuar, sino que cómo posicionarme en mis sentimientos frente a algo. Eso eventualmente va a producir un actuar. ¿Debo tener compasión en este momento? ¿Debo tener misericordia? Porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve que nuestras decisiones internas, que son más importantes, porque luego viene lo externo. Todo empieza adentro. Si decido honrar a mi padre, comienza en el corazón antes de honrar a mi padre. Yo lo honro en mi corazón, o a mi madre.
Un hombre en la Biblia tomó muchas decisiones malas, muchas, pero finalmente tomó una buena decisión frente a una situación. Posicionó su corazón en el lugar correcto. ¿Y cuán grande fue su ganancia? Lucas 35, bien cerca de Marcos, Lucas 23. Lucas 23, versículo 35. Jesucristo está en la cruz y están estos malhechores a su derecha, a su izquierda. Son 3 las cruces. Lucas 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Esa era la decisión que ellos tomaron. Burlarse de él. Diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ellos decidieron burlarse. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena decisión! Nuestras decisiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a sentir? Grandes decisiones pequeñas que son a veces muy importantes. Son muy importantes en nuestras vidas. Dios nos ha dado voluntad. Dios nos ha liberado de la ceguera y sabemos ahora que tenemos una elección. Lo del Espíritu, la guía del Espíritu Santo o mi humanidad caída, mi carnalidad. ¿Qué voy a decidir en esta situación? ¿Qué decido? Aún el que no decide, decide. No hay lugar para la pasividad. No hay nada mejor para el diablo que uno sea pasivo. Que uno deje para mañana y pasado mañana. Hay decisiones que el Señor nos va a pedir, hay cosas que nos va a pedir que son bastante naturales. Pero hay otras decisiones que nos va a pedir que va a tomar gran valentía para salvarnos. Salvarnos. Nos va a significar decisiones radicales. Y vamos a mirar para atrás en 5 años o en 10 años y vamos a decir, gracias Señor, que eso en ese momento fue tan difícil decidir, pero lo hice con tu gracia y mira de lo que tú me salvaste.
Otra cosa que es muy mala es pensar que otros siempre tienen que decidir por uno. Que otros me van a de alguna forma rescatar siempre y yo pasivo. No, cada uno que se ha acercado a Jesucristo puede decidir. Y el Señor nos da gracia para llevar a cabo lo que tenemos que decidir. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escogen la vida. Debemos escoger, decidir, no mirar, no observar de lejos, sino que nosotros tomar una postura espiritual frente a las decisiones de nuestra vida. Juan 16:13. Juan 16:13. El Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo conoce todas las cosas y sabe lo que viene y nos guía para que podamos tomar buenas decisiones. Fíjense, el Señor en Mateo 4:1, en el Evangelio de Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo guía, nos lleva. Así lo hizo con la iglesia primitiva. Hechos 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Los apóstoles no iban simplemente a cualquier lado, sino que estaban atentos al Espíritu Santo y Él les hablaba y los guiaba. Y fíjense un poco más adelante en Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense, el Espíritu Santo la guía. Aquí no, acá no. Le da una visión, acá es. ¿Cómo los va guiando? Precioso. Y así con nosotros hoy. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía a tomar buenas decisiones? ¿Cómo es? ¿Cómo es que Él nos ayuda a tomar buenas decisiones? Bueno, Él escribió un libro. ¿Cómo se llama? La Biblia. Es el libro de Dios.
El Espíritu Santo lo escribió usando a hombres y a mujeres, usando hombres de Dios para escribir diferentes libros a través de los tiempos. Y a todos estos hombres les fue dictando palabra por palabra, palabra por palabra. Toda decisión que nosotros tomemos debe estar de acuerdo a los principios y al orden que establece la palabra de Dios. Cada decisión en nuestras vidas debe estar de acuerdo a lo que enseña la palabra. No puede salirse de los principios, las verdades que estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Una buena decisión siempre va a estar de acuerdo a las Escrituras y cómo funcionaba la iglesia primitiva. De acuerdo a las enseñanzas del Señor. El Espíritu Santo también, siempre considerando eso, la palabra, va a usar a hombres de Dios, a mujeres de Dios, a hermanos, hermanas, personas que Dios ha puesto en tu vida para darte guía. Ocupando la palabra y atento a la palabra como medida de todo buen consejo, va a usar personas. Y también el Señor, algo que hay que considerar también, es que el Espíritu Santo, a medida que estamos considerando su palabra y sus preceptos, nos va a poner paz. Porque fruto de caminar en una buena decisión es paz en nosotros. Paz espiritual, no una paz circunstancial. No es una cosa de uno, sino que una paz espiritual que nos va a dar. Y así, cuando es una mala decisión, no va a estar esa paz. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es capaz de parar y reconocer esa paz que Dios da en medio de una situación que puede ser muy fuerte. También otra cosa que hay que considerar es que el Espíritu Santo, además del fruto de la paz que va acompañando una buena decisión, está el fruto de la paciencia. Porque hoy en día la mayoría de nosotros quiere que el Señor nos conteste ya, ahorita, como dicen en otros países. Y como hemos visto con los hombres estudiando la vida de Abraham, como Dios nos da una promesa, pero a veces no es nuestro tiempo, sino que es su tiempo. El Espíritu Santo nos da paciencia para esperar en Él. Esperar en Él el tiempo. El tiempo. Entonces, la palabra. Atento a las personas que Dios ha puesto para ese consejo. Dios acompaña su guía con paz en nuestro espíritu y paciencia para esperar algún fruto que estamos queriendo ver. En Hechos 2:17, la pueden anotar, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizarán, y después dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. También el Señor ha dado sueños
visiones como vemos en el caso de Hechos del hombre de Macedonia, dones que se mueven en la congregación, que son para también guiarnos. Y el mismo Espíritu Santo nos va confirmando cosas a través de estas diferentes formas. Y también el Señor puede hablar audiblemente. Entonces, lo importante, sabiendo esto, es que uno tenga el deseo de conocer cuál es su voluntad en todas nuestras decisiones. Hágase tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Algo que siempre hemos escuchado en la iglesia y que no puede desaparecer por ningún modo es: ¿y le preguntaste al Señor? ¿Qué hago con esto? ¿Y le preguntaste al Señor? ¿Has indagado en su palabra? ¿Has buscado en oración? Padre, ¿qué hago con esta situación, con este hijo? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué decido en relación a mi esposo, mi esposa? ¿Cómo lo hago? Padre, en esta situación laboral difícil, guíame, háblame, muéstrame. Dame una palabra, Señor, donde yo me puedo tomar para mi futuro, Señor. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿A qué le dedico los próximos 3, 4, 5 años? ¿A qué, Señor? Padre, yo quiero servirte a las naciones. ¿Dónde voy? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo me preparo? Ayúdame, Señor, saber tu voluntad para tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Voy a ir a esta reunión familiar. No sé qué va a pasar. ¿Cómo me acerco a ello? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué actitud frente a esta dificultad? Tú me puedes ayudar, Señor. Llego con qué. Quiero tomar buenas decisiones. No me quiero arrepentir de las decisiones de hoy día por los próximos 15, 20 años. Quiero tomar buenas decisiones. Amén.